Muy buenos días, mi nombre es Howard Linton, soy cubano, estudié medicina en Cuba y estudié enfermería en la Universidad Sagrado Corazón en San Juan, Puerto Rico. Eh, Bienvenido a este canal. He decidido crear este espacio con un propósito muy claro: ayudar a la comunidad hispana en Estados Unidos a comprender más su proceso salvo enfermedad. Muchas personas en Estados Unidos y en muchas partes del mundo viven con hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol alto y otras enfermedades crónicas no transmisibles sin realmente entender qué ocurre con su cuerpo y cómo prevenir complicaciones, además de reconocer las señales de alarma más importantes. A veces el sistema médico puede resultar confuso, apresurado o difícil de entender, especialmente para nuestra comunidad hispana. Por eso es lo más importante para mí hablar con un lenguaje claro, sencillo y de una manera educativa, porque yo sé que todos hemos notado cómo muchas veces en la atención primaria de salud no nos sentimos satisfechos con la calidad asistencial requerida, debido a que en muchas ocasiones el médico ni nos examina, no nos interroga, no nos mira a los ojos, no hace una buena empatía o rapport con el paciente. Nos vamos con más dudas de nuestra enfermedad o de nuestra dolencia. Por eso es que en este canal quiero hablar de una manera sencilla, clara y educativa sobre enfermedades crónicas no transmisibles, sobre hábitos saludables, prevención, análisis clínico, medicamentos, signos y síntomas de alarma y cómo tomar decisiones con más información sobre nuestra salud. Mi objetivo no es reemplazar la evaluación médica profesional, por el contrario, sino brindar educación y una orientación para que las personas puedan entender mejor su cuerpo y participar activamente en el proceso salud-enfermedad. Aquí hablamos con un lenguaje de honestidad, con claridad, sencillez y sobre todo que todos podamos entender. Gracias por estar aquí y bienvenido a mi canal. Gracias. Muy buenos días. Hoy vamos a dar inicio a mi canal. Ya saben que el objetivo es principalmente educar a la población hispana en los Estados Unidos sobre su proceso de salud-enfermedad. En el día de hoy les voy a hablar de una enfermedad muy común, que es la hipertensión arterial. Primeramente quiero que sepan qué es la hipertensión arterial. Es la elevación persistente de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Ahora bien, la presión arterial tiene dos valores, y estos son la presión arterial sistólica, que también la conocemos como la máxima, y la diastólica, que la conocemos en muchos países latinoamericanos como la presión arterial mínima. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo yo puedo saber que mis valores de presión arterial están elevados? Bueno, ¿cuándo se considera presión arterial alta? Según la American Heart Association y la American College of Cardiology en Estados Unidos, ellos tienen, según sus estudios clínicos que han realizado, que consideran una presión normal cuando la presión arterial sistólica está por debajo de 120 milímetros de mercurio y la diastólica está por debajo de los 80 milímetros de mercurio. Consideran que la presión arterial está elevada cuando la presión arterial sistólica está en el rango entre 120 y 129 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica se encuentra por debajo de los 80 milímetros de mercurio. Cuando ya decimos que la presión arterial está elevado, el paciente es hipertenso propiamente dicho. Bueno, ellos le estadían en dos estadios, que son el estadio 1, es cuando la presión arterial sistólica se encuentra entre los valores entre 130 y 139 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. El estado de hipertensión arterial estadio 2 es cuando la presión arterial sistólica
tenemos valores mayores o iguales de 140 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica, los valores están mayores o iguales a 90 milímetros de mercurio. Y un último estadio, que es la crisis hipertensiva, que es cuando la presión arterial sistólica es de mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los síntomas que yo puedo reconocer que tengo presión arterial alta? Bueno, aquí hay algo muy importante. Esta enfermedad no es como otras. Esta es una enfermedad que en muchos casos no da síntomas. Por eso se le conoce como el enemigo silencioso o el asesino silencioso. La mayoría de los pacientes hipertensos no tienen síntomas. Ahora bien, cuando aparecen, pueden incluir o pueden sentir dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, zumbido de oído, palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Que tú te sientes el ritmo cardíaco acelerado. Hay cansancio, hay sangrado, puede haber sangrado nasal, en medicina se conoce en términos médicos como epíctasis, y puede haber dificultad respiratoria. Signos de alarmas. ¿Cuáles son signos de alarma que yo puedo detectar? Cuando la presión está muy elevada, puede provocar dolor torácico, puede haber déficit neurológico. ¿A qué? Ustedes se preguntarán. ¿Qué entender como déficit neurológico? Déficit neurológico no es más, puede ser motor, sensitivo o visual. ¿Cuáles son esos déficits neurológicos motores? Debilidad, pérdida de fuerza en las manos a la hora de agarrar algo o arrastrar una pierna, o un lado del cuerpo puede estar tan débil, se le conoce como hemiparexia, o ya no lo puede mover, eso es ya parálisis. Sensitivos, hormigueo, sensación de como un cosquilleo, un escozor, conocido como parestesia en terminología médica. Visuales, pueden haber disturbios visuales como visión borrosa. Esos son déficit neurológico. Puede haber también otro signo de alarma, la dificultad respiratoria, puede haber edema agudo del pulmón, que ya eso es una enfermedad propiamente dicha, provocado por la presión arterial alta. Disturbios visuales propiamente dicho, ya lo dije, confusión y hasta convulsiones. Esto ya puede indicar una emergencia hipertensiva. Recuerde, cuando la presión arterial está muy elevada, pero no hay daño a órgano diana, no hay que bajarla tan bruscamente. Eso se considera una urgencia. Cuando es una emergencia hipertensiva, cuando está la presión arterial muy alta, con daño a órgano diana, y ahí sí hay que actuar urgentemente y tratarla. Por supuesto, la presión tampoco se debe bajar tan bruscamente, por entre 20 y 25% de sus valores, porque deja sin perfusión al cerebro, riñones y otros órganos importantes. Y esto es muy importante, ya en este caso los médicos o los profesionales de la salud, saberlo para no dañar al paciente. ¿Por qué es peligrosa la presión arterial? Porque daña lenta y silenciosamente corazón, cerebro, riñones, la retina, las arterias. Puede provocar infarto, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o aneurismas. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que es un aneurisma? Un aneurisma no es más que una dilatación anormal de un vaso. Puede ser la aorta abdominal, puede haber un aneurisma cerebral. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la presión arterial? Ustedes se preguntarán, ¿qué causa que la presión arterial esté elevada? Bueno, hasta donde conocemos hoy, en la medicina, la presión arterial puede ser de dos orígenes. Una, no se conoce la causa, se desconoce la causa de la presión arterial, que se le llama hipertensión arterial primaria o esencial, o idiopática. Idiopática en medicina, en terminología médica, simplemente es que desconocemos la causa. Y representa aproximadamente entre el 90 y el 95% de los casos de pacientes que sufren hipertensión. No se conoce la causa. No existe una causa identificable y está relacionado con la genética, la obesidad, el sedentarismo, el exceso de sal, el estrés, la edad
y la resistencia a la insulina. Por otro lado, existen causas, que es las causas secundarias, que pueden dar pueden provocar que la presión arterial se eleve. Estas enfermedades que producen hipertensión arterial las podemos dividir en enfermedades renales, enfermedades endocrinas, en medicamentos. ¿Cuáles son estas enfermedades renales? Ahí tenemos la insuficiencia renal, el riñón poliquístico, la glomerulonefritis, tenemos la estenosis de las arterias renal. ¿Qué es estenosis? La estenosis es la estrechez en este caso, de las arterias. Hay una estrechez. Y al haber estrechez, por supuesto, usted coge, para que entiendan, una manguera con presión. Si la aprieta, si le estrecha la luz de la manguera, la presión del agua que pasa por ella es mayor. Así mismo ocurre en las arterias. Esto es para que puedan entender bien toda esta terminología. Hay enfermedades endocrinas que también causan elevación de la presión arterial. El hiperaldosteronismo, el feocromocitoma, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, el hipotiroidismo. También tenemos la apnea obstructiva del sueño, que no es una enfermedad endocrina, pero como causa que puede elevar la presión arterial también. Entre los medicamentos que aumentan la presión arterial están los antiinflamatorios no esteroideos. Ahí entra el ibuprofeno, naproxeno, los corticoides, los anticonceptivos, los descongestionantes y drogas como la cocaína, las anfetaminas pueden provocar aumento de la presión arterial. ¿Cuándo sospechar hipertensión arterial secundaria? Bueno, especialmente si aparece desde muy joven, si esta valores de la presión arterial es muy severa, es resistente al tratamiento, empeora bruscamente, existe algo que se llama hipokaliemia. ¿Qué es la hipokaliemia? Ustedes se preguntarán. Es la disminución del potasio en sangre. Hay una enfermedad que ya la dije en la endocrina, que es el hipoaldosteronismo, que causa que el potasio se pierda y por eso aumenta la absorción de sodio y agua en el organismo y por tanto aumenta la presión arterial porque el sodio arrastra agua. Y daño renal inexplicable. Ahora bien, ¿qué complementarios su médico le debe mandar o indicar, qué estudio, para descartar toda esta causa secundaria y decir que ustedes sufren una presión, son hipertensos de causa primaria o esencial? Bueno, existen varios estudios y no se deben indicar indiscriminadamente. El objetivo de estos estudios es evaluar si hay daño a órganos, buscar las causas secundarias, que ya bien le decía, e identificar factores de riesgo. Los estudios básicos, tenemos estudios de laboratorio, ahí indicamos, o los médicos, su physician, nurse practitioners, le deben indicar la glicemia, hemoglobina, la glicosilada, la 1C, la creatinina, electrolitos, el perfil lipídico, examen de orina. También se debe indicar electrocardiograma para buscar si hay hipertrofia ventricular, arritmia, daños cardíacos. Se debe indicar siempre fondo de ojo para ver si hay daños en la retina. Y se pueden hacer otros estudios ya más complejos según se sospeche que haya, buscando esa causa que el médico sospecha según la clínica del paciente, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, Doppler, ecocardiogramas y estudios hormonales más complejos. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, voy a dejar esta primera charla sobre la presión arterial mencionándole los grupos farmacológicos fundamentales o principales que se le debe indicar a un paciente teniendo en cuenta la clínica del paciente, porque en medicina no atendemos enfermedades, atendemos pacientes. Cada paciente es individualizado y cada paciente es diferente a otro. Bueno, tenemos como primera línea los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Le voy a mencionar algunos ejemplos: el captopril, el enalapril, el lisinopril. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquear la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la angiotensina? La angiotensina es un decapéptido secretado por el glomérulo en el sistema renal, en los riñones, y esto como resultado va a provocar vasodilatación, disminución de la aldosterona y menor presión arterial. Hay otro grupo farmacológico no menos importante, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2,
que ahí tenemos el losartán, el valsartán. Su mecanismo de acción es bloquear los receptores de angiotensina 2. Otro grupo farmacológico están los diuréticos, entre ellos la hidroclorotazida, la clortaridona, furosemida. Mecanismo de acción: aumenta la eliminación de sodio y agua y como resultado disminuyen el volumen circulante y esto provoca que disminuya la presión arterial. Otro grupo farmacológico muy utilizado también están los antagonistas de los canales de calcio, como el amlodipino, el nifedipino. El mecanismo de acción de esto es relajar la musculatura vascular al bloquear la entrada de calcio. Y tenemos, por último, los beta bloqueadores, no menos importante, que ahí tenemos el metoprolol, el carvedilol, el propanolol. Su mecanismo de acción es disminuir la frecuencia cardíaca y la actividad simpática. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuántos antihipertensivos puede tomar un paciente? Bueno, depende del caso. Hay pacientes que requieren un antihipertensivo, hay pacientes que requieren 2 o 3 medicamentos. Cuando un paciente toma 3 o más fármacos y sigue hipertenso, se considera hipertensión resistente o rebelde al tratamiento. Antes de agregar medicamentos, por supuesto, hay que revisar la adherencia, la dieta, la obesidad, si sufre apnea del sueño, exceso de sal en la dieta, alcohol o medicamentos que eleven la presión arterial. Ahora bien, muy importante, no todos los pacientes necesitan tantos estudios excesivos y no toda presión alta aislada significa hipertensión arterial crónica. No todos los pacientes necesitan múltiples medicamentos rápidamente. Bueno, hasta aquí dejo este primer encuentro sobre presión arterial y más adelante tendremos otro segundo episodio o capítulo hablando un poquito más sobre la presión arterial, por qué se indican estos estudios, cuáles son los factores modificables y no modificables, entre otras cosas. Hasta luego. Recuerden siempre que todos ignoramos algo, pero no todos ignoramos lo mismo, y el conocimiento nos hace libres.